correspondientes al mes de noviembre, información que recaba el Instituto Nacional de Estadísticas a partir de la encuesta continua de hogares. Esa información la podemos ver acá, ahora ya enseguida, solamente para recordar los niveles de tasas en la siguiente placa. Lo que nos está mostrando es prácticamente que un mantenimiento en las tasas del mes anterior. Apenas unas décimas de diferencia y, como siempre lo decimos, hablar de 2 o 3 décimas de diferencia y decir que subió o bajó es demasiado temerario teniendo en cuenta que hablamos de porcentajes extraídos de encuestas. Por lo tanto, hablamos de un mantenimiento de estas tasas que, por supuesto, están en niveles históricamente altos. Hay que remontarse a 2015 para encontrar tasas de actividad y de empleo fundamentalmente a esos niveles. El desempleo ha estado sigue oscilando en valores más bajos hace algunos meses. Dicho esto, deberíamos ver qué hay detrás de este mercado de trabajo más allá de esas tasas que son muy altas. Y para ello lo que hice fue ir interanual mes a mes para observar cómo se ha ido moviendo en ese acumulado en los últimos 2 años cada una de las tasas. Esta es la tasa de actividad, o sea, todos aquellos que están trabajando o buscando trabajo. Fíjense ustedes que venía creciendo, tuvo un crecimiento importante, por allí por el mes de mayo, junio se estabilizó y luego ha ido perdiendo fuerza. ¿La tasa es buena? Sin dudas, pero a 12 meses ese dato de noviembre, que parece bueno cuando tomamos solamente el mes, hay que tomarlo con pinzas en ese comportamiento. Subió en realidad en 2 años, como ven, un punto porcentual utilizando este sistema, ¿no? Moviéndonos interanual mes a mes. Vemos la tasa de empleo, que es la más relevante indudablemente porque la creación de empleo genuino. Y pasa algo parecido, fíjense ustedes, crece luego ahí, no una baja, pero sí una cierta estabilidad. Se mantiene más o menos en el mismo nivel. Y vemos la de desempleo, que es la siguiente. Aquí, vean ustedes, se nota que ha ido perdiendo un punto y pico largo, pero también luego se empieza a mesetar, se desacelera un poco esa baja. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante tasas del mercado de trabajo que, si bien son buenas en términos comparativos con nuestra propia historia, se han desacelerado y han perdido fuerza. Esto lo podemos observar acá. Pero además hay un apunte más antes de pasar a las siguientes gráficas que nos van a mostrar otros datos, y es tener en cuenta que cuando hablamos de la tasa de empleo y lo que puede crecer en un año, hay un crecimiento de la población. Sumamos jóvenes todos los años, alrededor de 15.000, 16.000, no recuerdo el dato exacto en este momento. Si tomamos en cuenta eso, el crecimiento de la tasa de empleo para que sea efectivamente un crecimiento, tiene que ser por encima de ese 0.7, 0.8 que representaría un incremento de esas características. Por lo tanto, si la tasa se mantiene pasando de un año al otro, estamos en realidad no, estamos perdiendo, ¿no? Tiene que crecer por encima de la cantidad de jóvenes, de personas que se suman al mercado de trabajo. Visto esto, ¿por dónde crecemos? Y acá vamos a información que pertenece al Banco de Previsión Social, que está en octubre todavía, no llegó el dato de noviembre, y que nos muestra, también tomé 2 años hacia atrás para más o menos mantener el mismo horizonte que en el otro trabajo, que en el comercio al por mayor, minorista, en los grandes rubros, tuvimos un crecimiento de 20.000 personas en estos 2 años. Es el sector que más crece. Si lo tomáramos en un año, también marcaría en el primer lugar indudablemente. Transporte, enseñanza, la construcción, que ahí sí, si tomamos solamente el último año, se desinfló. Por lo menos no está creciendo. Hotelería, algunos otros servicios que están incluidos ahí. La industria, que también en el último año ese dato es menor, y algunas actividades profesionales. Tengamos en cuenta que hay otros que compensan a la baja, como el sector agropecuario, que perdió casi 4.000 empleos en esa comparación de los últimos 2 años, y el servicio doméstico algo menos de 1.000. Visto esto, entonces, ¿por dónde están los incrementos? ¿Cuáles son los sectores que se han comportado más dinámicos? Y ese dinamismo que se perdió, veamos datos que son las debilidades de siempre en nuestro mercado de trabajo. Los menores de 24 años, que tienen una tasa de desempleo del 24%. Recuerden que la tasa general es de 7.3, ¿no? Sí. Bueno, las mujeres 9% de desempleo, porque la de los hombres está en 5, casi la duplica. Y la informalidad ha bajado, pero sigue todavía ubicada por encima del 20%, más de 1 cada 5 de los uruguayos. Estamos hablando de 300 y pico de miles de personas que están comprendidas acá.
Y simplemente para cerrar y quedarnos con deberes, como deberíamos tener en cada cierre de año y cuando hablamos de balances, a esos datos que están allí, deberíamos agregarles que si hablamos de desempleo en los jóvenes y vamos a un desagregado, esto lo tomé de un trabajo del economista Nicolás Ichesky en base a los microdatos del Instituto Nacional de Estadística. Si desagregamos y buscamos los 2 quintiles más pobres de la población, en esos 2 quintiles, ¿saben cuál es el nivel de desempleo? 37 y 25%. La informalidad en esos 2 niveles es 44 y 60%. Vuelvo al desempleo, ese 37 y 25 que dije para los jóvenes, los adultos en esos quintiles bajos y muy pobres, las tasas son 16 y 9%. Sigue siendo enorme la cuestión que incorpora esa debilidad en los jóvenes. Y un dato más, cuando se les consulta a propósito de por qué no están en actividad, ¿sí? Cuando el 80% de los jóvenes de los niveles más altos dicen no trabajo, en el caso de que no lo hagan, no soy activo, tampoco busco, porque estudio. En estos jóvenes, 6 de cada 10 dicen que cuidan a otras personas, que tienen alguna incapacidad o directamente tienen absoluto desinterés por el trabajo. Las debilidades esas siguen latentes en Uruguay. Muchas gracias. A ustedes.